En este segundo capítulo volví después de 2 años al Camino de Santiago de Compostela. La primera vez hice el camino francés y me llevé una gran experiencia. Para esta ocasión decidí tomar el camino portugués en un momento que atravesaba un cambio de vida. Fue así que decidí empacar mi mochila, tomando lo necesario para caminar 14 días y comenzar un camino de fe sin saber lo que me esperaba. Bueno, Santiago de Compostela es uno de los caminos, uno de los peregrinajes más grandes en el mundo, donde cambian su vida. Lo he vivido anteriormente cuando hice el camino francés desde León hasta Santiago. En esta oportunidad siento que los seres humanos entran en un momento de desbalance interno por muchas situaciones y eso me pasó. Había un momento de desbalance donde me pregunté quién soy yo, pero no en una situación completa de la búsqueda de quién soy yo como ser humano, sino en la búsqueda de dónde está mi fe, hasta dónde creer. Entonces, dentro del camino hay 7 caminos que te llevan a Santiago y, por supuesto, 7 direcciones. Y entre esas direcciones está el camino portugués. El camino portugués se divide en 2, en el camino portugués de la costa y en el camino portugués central. En esta oportunidad decidí hacer el camino de Santiago por el camino portugués de la costa desde Oporto. Eso quiere decir que son más o menos 14 etapas, desde Oporto hasta Santiago, que son 14 días caminando, y empecé este camino en Oporto. Cuando llegué en realidad a Lisboa, antes de entrar a Oporto, yo quería encontrarme en realidad con la fe que he tenido durante el tiempo que estoy en casa, y es que tengo una virgen, la Virgen de Fátima. Casualmente, por muchas circunstancias, la Virgen de Fátima llegó a mi hogar y fue una virgen que en diferentes y reiteradas oportunidades se me presentó. Entonces, la casa de la Virgen de Fátima está en Lisboa, cerca de Lisboa en realidad. Entonces, cuando llegué a Portugal, no podía empezar mi camino hasta no visitar la casa de la Virgen. Llegué a Lisboa, casualmente pienso que todo está conectado, porque llegué a Lisboa y casualmente teníamos que ir en un tren por muchas horas de viaje, pero el taxista decidió llevarnos directamente. Y lo más increíble para mí fue encontrarme en la procesión de la Virgen, que por ese día la Virgen estaba caminando alrededor de la plaza y muchos peregrinos, muchas personas y por supuesto muchos fieles estaban ahí en ese momento acercándose a la Virgen. Fue algo muy increíble porque me fui directamente a acercarme a donde estaba la Virgen, y la verdad es que cuando me acerqué la procesión empezó a andar, pero casualmente la Virgen se dobló hacia donde yo estaba y es como que estaba enfrente mío. Eso fue una situación muy grande dentro de mi fe, porque es como que aquí estoy. Y fue una conexión increíble estar frente a la Virgen de Fátima en su propio lugar, en el lugar donde ella apareció y enfrente mío. Después de eso, obviamente, fue puesta en el lugar donde reciben para recibir a todos sus visitantes. Y me llamó mucho la atención de cómo la gente se ponía de rodillas y caminaba alrededor de la Virgen de rodillas, haciendo sus peticiones con sus niños, con el rosario, que es la madre del rosario, y muchas personas bajando por todo el camino de todo el lugar de rodillas. En ese momento me pregunté internamente si yo lo haría, qué valiente sería como para arrodillarme. Y creo que internamente también dije que no lo haría, porque veía muchas personas dando vueltas y vueltas con niños y todo, y con las rodillas así. Y pienso que la fe es tan grande al ser humano que hace hacer cosas increíbles
Pero en un momento dado, cuando no pasas esa situación, entonces no te sientes tan valiente como para hacerlo. Después de eso, decidimos viajar otras 3 horas hasta donde estaba Oporto y quedarnos en la noche para el 29 empezar nuestro camino. Ya cuando llegamos a Oporto, teníamos nuestros mapas, nuestras direcciones completas y nuestra primera etapa simplemente consistía en caminar 8 millas a 10. Pero fue tan emocionante la emoción del momento, la vivencia, el volver a estar en el Camino de Santiago, el seguir las flechas amarillas, el volver a sentirnos peregrinos, el llevar nuestra mochila y además esos paisajes inimaginarios alrededor del mar, el sol y al mismo tiempo la brisa. Es una mezcla de muchas emociones que el primer día hicimos 2 etapas en uno. Eso quiere decir que hicimos casi 19 millas caminando. Y nuestro cuerpo resistió. La segunda etapa era también una etapa corta y decidimos hacer igual la etapa de las mismas cantidad de millas. Y bueno, ya estábamos mucho más emocionados, ya estábamos en nuestro propio recorrido, sacándonos fotos, conversando con peregrinos, escuchando esa frase tan maravillosa para los peregrinos que es buen camino y que te motiva, ¿no? Porque te dice buen camino, entonces te dice la gente, pues sí, estoy aquí en el Camino de Santiago. Y nuevamente pusimos extra millas a nuestro tiempo y doblamos una vez más nuestro camino. Entonces en 2 días hicimos 4 etapas. Pero el tercer día el cuerpo resiste y el cansancio también. Y el tercer día en realidad fue una de las etapas que teníamos que hacer 12 millas y nos costó muchísimo terminar. Teníamos ampollas en los pies, empezaron los dolores del peso de la mochila en lo que es la parte lumbar y por supuesto las rodillas porque estás llevando 17 libras extra en la mochila. Y la verdad, las rodillas empezaron a flaquear y luego pues empezaron los dolores, pero eran dolores que podíamos soportar. Entonces el tercer día lo terminamos muy bien. El cuarto día nos levantamos y ya no era lo mismo. Las cosas cambiaron, ese anhelo, esa transición fue cambiando y la verdad es de que las rodillas fueron inflamándose. La primera rodilla que se me inflamó fue la izquierda y bueno, tuve no sé si fue el cuerpo que quería en realidad soportar eso, que puse mucho más peso en la otra rodilla y dejé que la rodilla izquierda pues se vuelva un poco más tranquila y puse demasiado peso en la parte derecha. Cuando terminé el camino no podía ninguna de las 2 rodillas caminar, tenía la rodilla izquierda muy adolorida y la rodilla derecha más el bajo lumbar demasiado inflamado, pero sin embargo así terminamos. ¿Sabías que puedes hablar con el abogado de la raza desde tu casa? Si tienes computadora, tablet o celular, ve rápidamente a www.elabogadodelaraza.com e infórmate de todo el proceso legal en Estados Unidos. Además, habla desde tu casa a través del chat personalizado con el abogado. También puedes hacerlo mediante el social media buscando al abogado en Facebook, Instagram y YouTube. Pero si prefieres rapidez e intercambiar información, incluyendo fotos, ve al WhatsApp 832-378-0906, donde el abogado de la raza personalmente responderá a tus preguntas. Y finalmente, dentro de Estados Unidos, llama a su línea gratis al 888-800-1808. ¿Viste qué fácil es tener al abogado en tu casa? Recuerda que el mejor es el abogado de la raza, Cristóbal Galindo. Si vienes sola, con amigos o para una reunión, elige el mejor restaurante mexicano, El Paso Mexican Grill, con la mejor atención, el mejor ambiente y claro, la mejor comida.
fajitas, pozole, tacos de la calle, caldo de pollo, aguachile, deliciosos postres y las mejores margaritas. Te lo recomienda tu amiga Vania, El Paso Mexican Grill. Hashtag siempre fresh. ¿Sabías que puedes hablar con el abogado de la raza desde tu casa? Si tienes computadora, tablet o celular, ve rápidamente a www.elabogadodelaraza.com e infórmate de todo el proceso legal en Estados Unidos. Además, habla desde tu casa a través del chat personalizado con el abogado. También puedes hacerlo mediante el social media buscando al abogado en Facebook, Instagram y YouTube. Pero si prefieres rapidez e intercambiar información, incluyendo fotos, ve al WhatsApp 832-378-0906, donde el abogado de la raza personalmente responderá a tus preguntas. Y finalmente, dentro de Estados Unidos, llama a su línea gratis al 888-800-1808. ¿Viste qué fácil es tener al abogado en tu casa? Recuerda que el mejor es el abogado de la raza, Cristóbal Galindo. El quinto día comenzamos el camino porque el camino te enseña, igual que nuestra vida, a que no importa las circunstancias que pases, tienes que seguir. Algunas veces los seres humanos tenemos muchas aflicciones, dolor o golpes en nuestra vida que te transmiten que no puedes parar. No hay un momento en tu vida que puedes decir, voy a hoy dejar de hacer las cosas. No, lo tienes que hacer y tienes que salir con ese dolor. Y el camino es una muestra muy clara de tu propia vida. Y pues nosotros teníamos que estar en el camino, teníamos que caminar, teníamos el tiempo determinado y también teníamos nuestro plan de regreso. Y es así que el quinto día empezamos a caminar y ese día nos tocó montaña. Entonces subimos montaña, bajamos montaña, subíamos, cada subida y cada bajada se hacía más dolorosa. Estábamos en roca, entonces no era muy estable. Y el piso era muy inestable entre tierra, roca y pues por supuesto barro. Y sin embargo lo hice y terminé, pero llegó un momento de ese día que me faltaba 1 hora y empecé a sentir que mi cuerpo colapsó. No podía poner la planta del pie en el piso, entonces lo primero fue, me rompí algo. Pero me saqué la bota y empecé a mirar y vi que no tenía ninguna parte inflamada, digamos como rotura. Me tocaba cada parte de la pierna y no encontraba, digamos, una parte que esté mal. Llegué a mi hotel, casualmente estaba al frente una farmacia y fui y dije, me rompí el tendón de Aquiles. Ahí me revisaron y me dijeron, no es el tendón de Aquiles, pero es tendinitis. Es una inflamación muy fuerte del tendón. Me dijeron, ponte mucho hielo, me dieron pastillas, me dieron unas pastillas de dolor demasiado fuerte y me mandaron rápidamente a tomar reposo. Casualmente esa noche, aunque estaba mal, con mucho dolor, escucho las campanas y le pregunto al hombre de la recepción y me dice, la iglesia, la catedral, está a menos de una cuadra abajo y me dice, casualmente has llegado a la fiesta más grande de la ciudad, del Cristo de la Victoria. Entonces, pues yo no sabía que era el Cristo de la Victoria, pero bueno, subí a mi cuarto, me puse el hielo, me vendé, tomé la medicina y aunque tenía el pie muy herido, fui casi cojeando hasta la iglesia y escuché la misa. Y yo empecé a mirar al Cristo y dije, pues déjame que escuche la misa, ¿no? Como que yo le hablé, le dije, déjame que escuche la misa porque estoy herida. Y fue como que en esos 40 minutos el dolor se fue y pude escuchar toda la misa. Después de la misa me fui y vi a muchas personas que llevaban las velas y esas velas fueron un símbolo de agradecimiento, entonces me compré las velas y dije, bueno, pues voy a también participar de un poco del ritual.
lo que más me llamó la atención fue esta situación que la verdad me cambió muchísimo mi vida. Y es que yo había preguntado por dónde pasaba el recorrido porque yo quería verlo más cerca, estar más cerca de él. Y el hombre me dijo casualmente pasa por detrás de nuestro hotel. Pero como estaba tan herida, entonces yo me fui y me subí al hotel que me dieron con ventana a la calle. Cuando estaba durmiendo con el pie arriba y mucho hielo, escucho mucha bulla, mucho movimiento afuera. Y entonces abro el balcón, que teníamos un pequeño balcón, y veo que la gente empieza a llegar bastante, y mucha gente con flores y gente vestidos tradicionalmente. Y luego, después de unas horas, veo que el recorrido empieza a pasar por la avenida que yo podía ver, y digo, qué maravilla, porque lo voy a ver pasar en la avenida. Nunca me imaginé que ese día y en ese momento trajeron al Cristo y lo pararon al lado del hotel. El Cristo estaba parado al lado del hotel y, por supuesto, miles de personas estaban rindiéndole al Cristo sus honores por su fe, su tradición, su costumbre, con muchas velas. Y lo que más me impactó fue que después empezó nuevamente la procesión, porque el Cristo tenía que volver hasta la iglesia y nunca pasó el Cristo por la puerta del hotel, pero en ese día sí pasó. Entonces yo estaba mirando desde el balcón y le pedí, ¿y cuál va a ser mi victoria? Llegar a camino nuevamente, terminar este camino, ser victoriosa y poder abrazar al apóstol, o quedarme aquí. ¿Cuál es la verdadera realidad que ahora tengo que yo pasar? Y casualmente en ese camino empezaron la procesión y algo los detuvo y el Cristo se paró debajo de mi ventana. Era como que estaba ahí y yo lo podía mirar, lo miré tan de cerca, tan aquí estoy, y como que fue una mezcla de mucha fe y de mucho poder y de decir, okay, si yo he vencido esto, ¿qué te hace no vencer esta situación? Eso fue una de los momentos más fuertes que nuevamente retornó mi fe de que todo es posible y de que ahí está Él. Y no importa las circunstancias que tú estés, siempre la fe tiene que ser primero. Ansiedad y depresión. ¿Te sientes asustada y no puedes seguir? Llama ya al 281-745-4309. ¿Atraviesas por una pérdida, un dolor hasta el punto que no ves la luz? Renuévate y vive con una sola terapia que cambiará tu vida. Hipno-Reiki. Aprenderás a conocerte, amarte y vivir en plenitud. Llama ya y sana tu corazón. Solo depende de ti. Sanando con Vania. Haz una cita al 281-745-4309. Accidentes muchos, abogado 1. Él es Cristóbal Galindo, el abogado que no tiene miedo, capaz de darte lo que tú mereces. Llámanos ya al 713-228-3030. La consulta es gratis y si no puedes venir, nosotros vamos hasta tu casa. 713-228-3030. Atendemos las 24 horas del día. Recuerda, el abogado en quien puedes confiar, Cristóbal Galindo, el abogado de la raza. Siguió la procesión, me dormí, al día siguiente decidí quedarme, me cuidé demasiado, me puse mucho hielo, pero salí a caminar porque había muchísima gente caminando con velas y con muchas partes del cuerpo hechos de velas. Entonces me acerqué y le pregunté qué significaba cada parte del cuerpo y decían que el Cristo de la Victoria es un Cristo tan milagroso que tú le llevas una parte del cuerpo y se recupera. Entonces yo decidí comprar una pierna derecha y llevé la pierna derecha hasta la iglesia y lo puse a las piernas del apóstol Santiago. Decidí ofrecer en realidad como parte de mi fe
y siguiendo la tradición de fe de miles de personas que viven en Vigo, decidí poner también una parte de mi cuerpo herido para ver qué fe o qué milagro puedo entender de este momento. Y así lo hice. Entonces dejé la pierna en el templo y me fui con la fe de que espero que se cumpla la recuperación de mi pierna y que pueda acabar. Y al día siguiente decidí tomar un taxi y decidí ir en realidad una etapa en taxi y mitad de la otra etapa a pie. Pero después de 3 horas caminando empezaron nuevamente los espasmos, los dolores, y empecé a tomar las medicaciones cada 4 horas. Cuando llegué a Pontevedra, me encontré en la iglesia de la Virgen de la Peregrina, que es la Virgen de todos los peregrinos. Todos los peregrinos van porque está en el centro de la ciudad, en el medio del camino, y casi todos los peregrinos entran a saludar a la Virgen Peregrina. Es como una manera de bendición. Y así lo hice, pero cuando yo llegué ahí, yo sentía demasiado dolor, que nuevamente me puse a llorar. Porque hay un momento en tu vida que ya no eres más que un ser vulnerable y estás simplemente a la vanguardia de nada. Puedes tener todo en tu vida, puedes tener dinero, casa, estabilidad, pero cuando tu cuerpo falla, no puedes tener nada. Y es ahí que realmente me di cuenta que mi cuerpo falló. Me di cuenta que en ese momento estaba siendo pero tan vulnerable que no podía comandar yo misma. Lo único que podía hacer es tener fe. Y en ese momento me entregué a la fe, a ese ser superior, a ese ser maravilloso que para mí es Jesús, y decidí hablar con Él y decirle, estoy aquí por esta situación, pero pienso que mi situación ha tenido un cambio y ahora me siento nada. Tú decides, o sigo o me quedo. Entonces esa noche me cuidé, al día siguiente seguí mi camino, y seguí mi camino con 3 pastillas cada 4 horas, vendándome con dolor, pero ya no con la intensidad extrema de que no se pueda caminar. Hasta que llegó el último día. El último día nos levantamos y era el último día de camino, 14 millas. Estaba herida, tenía todavía las heridas, tenía las inflamaciones, pero ya era más llevadero y era el último día de camino y sabíamos que iba a llover en el camino porque nos habían avisado de que había lluvias y empezamos el camino y empezamos a caminar y el camino se volvió muy pesado. Esa lluvia era como vivir una tormenta de verano. La lluvia era extremadamente fuerte, con vientos extremadamente fuertes. Lo que nosotros debíamos haberlo hecho en 5 o 6 horas, lo hicimos en casi 9, 10 horas. Y entonces nuestro camino siguió, las heridas se agudizaron más, el frío, es verdad que el frío te hace más agudo tu dolor. Y fue así que tenía las rodillas y el tendón congelados porque estábamos en agua, había bajado la temperatura y yo sentía que estaban adormecidos. Y en el momento de llegar a la plaza, a encontrarnos con la iglesia, es un momento donde tu cuerpo colapsa, tu mente colapsa, tu alma colapsa y te das cuenta que lo has logrado.
es algo tan indescriptible porque no se trata de vencer un reto, de tener una Compostela, de venirte con algo, sino de vencerte a ti mismo. Cuando me paré enfrente de la iglesia y todos se sacan foto enfrente de la iglesia porque es como, aquí estoy, no podía creer que en ese momento que estaba parada y tengo la fotografía, mi pie ya no podía tocar el piso, porque estaba tan inflamado el tendón de Aquiles que ya volví al mismo nivel de anterior. Y ahí me demostré que todo es posible en el ser humano. He aprendido el valor del ser humano, no en cómo me visto, cómo estoy, qué es lo que tengo, qué bienes materiales tengo, sino en cómo amarme a mí misma. Cuando me sentí herida, no ha habido un solo momento que no hable con mi cuerpo. Y lo único que decía era, gracias por ser y estar. Gracias por darme la estabilidad. Gracias por unirte a mí. Y gracias por trabajar para mí. Nunca lo había hecho. Nunca había hablado conmigo misma. Nunca había sentido la necesidad de agradecer a este cuerpo que ha sido mi transporte durante 14 días. Y nunca había sentido la necesidad de tener tanta gratitud a cada parte de mi cuerpo. Curé mis heridas agradeciéndoles y tratándolos con mucho respeto y mucha humildad, porque mis rodillas y mi tendón ha sido una parte fundamental de mi caminata. Nunca sentí la necesidad de decir gracias. Gracias a mí misma, porque pensé que el mundo te da todo lo que necesitas. Pero solamente lo sabes cuando te pones en un sistema donde nadie más depende de nada más que de ti mismo. Este camino de Santiago me ha enseñado que la fe viene desde adentro para afuera. Es mentira que la fe llega de afuera para adentro. Tienes que formar tu corazón, tienes que luchar contra tus miedos, tienes que vencer tus temores y tienes que tener un amor incondicional hacia ti mismo. Y cuando logras esa combinación completa y esa seguridad de que ahora nadie me va a vencer, es cuando realmente encuentras tu fe.